Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número X. Esto es el proyecto de cálculo 1, se trata de resolver lo que es un ejercicio por alguna de las técnicas de integración em, enseñadas en el curso, en esta primera unidad o primer parcial. Estamos conformados por Manuel de Jesús Tino Coávila, su servidor, y Ámbar Celeste Antunes Puerto. El problema planteado que nos ha tocado a nosotros ha sido lo que es la raíz del seno de x por el coseno al cubo de x. Por el tipo de forma de esta integral, podemos deducir que es una integración de potencias trigonométricas. En este caso, pues el seno de x está elevado a la 1/2 o está con una raíz contra el coseno al cubo de x. Para poder resolver este ejercicio, vamos a hacer lo que es uso de la técnica de integración de potencias trigonométricas, la cual se pueden sacar los dos casos principales, que son los con los que enfrentamos en este ejercicio, que son lo que es una técnica que em, resuelve integrales de esta forma, lo que es la integral del seno de m, o sea, del seno a una potencia m de x por el coseno a una potencia n de x, o de secante a una potencia n de x por la tangente de una potencia m de x, lo mismo cosecante a la potencia n de x por la cotangente a la potencia m de x por d de x. Entonces esta técnica lo que consiste es en descomponer la potencia impar, en el caso número uno, para poder pues lo que es aplicar en una identidad trigonométrica como la que está dado abajo, y pues por cambio de variable o por eliminación y simplificando, eliminarla y tener una integral de una forma que podamos integrar que de manera más conocida o más sencilla. En este caso, número uno, pues vemos lo que es cuando uno de los dos está elevado a una potencia impar, puede ser 3, 5, 7, etcétera, y el otro en una potencia par. Si el seno, en ese caso, o la potencia m del seno es impar, entonces descompondríamos lo que es, por un ejemplo, si fuera seno a la 4 perdón, seno a la 3 de x, entonces descompondríamos en seno cuadrado de x por seno de x, como está en lo que es em, la ejemplificación de cómo se usa la técnica. Si por el otro lado la potencia n sería impar, o sea, la potencia del coseno sería impar, como 3, 5, 7, entonces descompondríamos, por ejemplo, coseno a la potencia 5 de x, la descompondríamos en coseno de potencia 4 por el coseno de x, para poder aplicar la siguiente identidad: seno cuadrado de x más el coseno cuadrado igual a 1. ¿Ok? Para poder transformar el término impar bajo eh, como el término de la misma potencia par. Vamos a hacer un ejemplo, voy a explicar un ejemplo. En este caso, como mencioné anteriormente, la integral del seno al cubo de x por el coseno al cuadrado de x. Entonces, lo primero que hacemos es descomponerla, ¿verdad? La escribimos de una manera ordenada, nos quedaría esto: seno al cubo de x por el coseno al cuadrado de x. La reescribimos descomponiéndola por la técnica y nos quedaría seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x por el seno de x. Al seno cuadrado, como era la potencia impar, venimos y la descomponemos con la identidad. Queda la integral de 1 menos coseno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x por el seno de x. Entonces, multiplicando los dos términos, utilizando la propiedad distributiva, nos quedaría la integral de coseno cuadrado de x por el seno de x menos la otra integral, que sería el coseno cuadrado de x a la 4, perdón, de x por el seno de x. Entonces a esto le aplicaríamos lo que sería cambio de variable, la técnica de integración de cambio de variable, ¿verdad? Que consiste en cambiar uno de los términos a una variable, que derivándola nos quede el otro término, para poder reemplazar la integral y que nos quede algo más sencillo de integrar.
como es en este ejemplo. Entonces hacemos el cambio de variable, en este caso escogemos el coseno al cuadrado de x por u. Cuando derivamos nos queda seno de x de x. Aquí solo faltó el símbolo negativo porque la derivada de coseno de x es menos seno de x, que aquí está el símbolo en este caso. Y pues después usamos el álgebra, ¿verdad? Simplificando. Y nos quedaría en este caso u al cuadrado por negativo, sacándolo, ¿verdad? U al cuadrado de du menos, que sería esta integral, aplicando la misma propiedad, la misma cambio de variable, la integral negativa, ¿verdad? De u a la 4, en este caso este negativo nos hace positivo, y nos quedaría al final, una vez que integramos, por lo que son las fórmulas de integración, negativo de u al cubo sobre 3 más, que sería esta integral de acá, u a la 4 sobre 4. Y una vez volviendo a los términos que reemplazamos por el cambio de variable, nos quedaría la negativo coseno al cubo de x sobre 3 más coseno al cubo de x sobre 5 más c. Eso sería el caso número 2, sería cuando ambas potencias son pares, en este caso m y n pares positivos. En este caso usamos lo que sería el mismo de que sería coseno, la identidad trigonométrica del seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno del ángulo doble de x, ¿verdad? Sobre 2. Y el coseno cuadrado de x sería 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Entonces, el ejemplo, en este caso sería, aquí tenemos lo que son las fórmulas que podríamos usar y que vamos a usar en este caso ambas, sería la integral de seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Aplicamos la primera, que no tendríamos que descomponer, en este caso solo tenemos que sustituir por la identidad trigonométrica. Sustituimos, luego simplificamos, ¿verdad? Como es el mismo, simplificamos a un medio menos coseno por un medio al cuadrado de x. Entonces, luego volvemos a lo mismo, a propiedad distributiva, o multiplicando estas dos expresiones, nos quedaría un cuarto menos un cuarto coseno cuadrado de x ya simplificado. Y pues aquí nos quedan dos tipos de integrales que para hacerlo más fácil las podemos separar, ¿verdad? Como esta. Esta es sencilla y pues esta todavía hay que hacer otros procedimientos para poder llegar al resultado. Entonces nos quedaría la integral de esto, que es un cuarto de x. De x, su integral es simplemente x, ¿verdad? La integral de d de x es x, eso lo sacamos acá porque es una constante. Y nos quedaría un cuarto de x. La segunda parte de la integral, porque la separamos, pues nos quedaría, sacamos el término constante, en este caso un cuarto, y nos queda la integral de coseno al cuadrado de 2x de x. Volvemos a aplicar la misma identidad y nos quedaría un cuarto de x menos un cuarto, la integral de un medio más un medio coseno del ángulo doble. Multiplicamos, ¿verdad? Por la propiedad del ángulo doble de 4x de x. Luego esto es simple simplificación. Un cuarto de x menos un cuarto, y esto multiplica todo el término, ¿verdad? Una vez integrando lo que es el coseno, nos queda que es seno cuadrado de x. Eh, y pues aquí sería un cuarto de x menos un octavo de x menos 1 sobre 32 del seno 4 de x. Todo esto lo volvemos a simplificar para poder reducirlo más. Nos quedaría un octavo de x menos 1 sobre 32 del seno de 4x más la constante, ¿verdad? No nos podemos olvidar de la constante porque si no nos quedaría malo. Entonces, resolviendo lo que es el ejercicio que nos tocó de la integración trigonométrica, a este caso pues usamos la misma propiedad, en este caso coseno al cubo de x de x es el término impar. Entonces esta sería el caso número 1. Y pues separamos primero aquí la integral de raíz de seno de x por el coseno cuadrado de x por el coseno de x de x. Y luego aplicamos lo que es resolviendo, ¿verdad? Para, en este caso,
el coseno cuadrado de x, nos quedaría la integral de raíz de seno de x por 1 menos seno cuadrado de x por el coseno de x. Le aplicamos lo que es el cambio de variable. En este caso yo elegí u. Entonces u a la seno de x por d de u coseno de x, nos quedaría la raíz de u por todo esto, que sería 1 menos u al cuadrado de d de u. Pues simplificando, esto nos quedaría lo mismo, raíz de u menos u a la 3 medios de d de u igual a 1 medio menos u, perdón, la integral de u a 1 medio, porque cambiamos lo que es la raíz cuadrada a la potencia de 1 medio, que es lo mismo, menos u a la 3 medios. ¿Por qué no sale este 3 medios? Ese 3 medios sale de la multiplicación distributiva aquí, ¿verdad? La raíz de u por 1 menos la raíz de u, por la raíz de u por la raíz de u al cuadrado. Que pues esto nos quedaría raíz cuadrada de u, pero por álgebra pues tendríamos que pasarla primero a 3 medios. Luego simplificamos y hasta que llegamos a esta parte de acá. Y aquí pues esto es sencillo, ¿verdad? La fórmula de integración correspondiente. Y nos quedaría u a la 3 medios sobre 3 menos 2u a la 5 medios sobre 5. Y una vez volviendo a lo que es los términos que hicimos la cambio de variable de senos y cosenos, nos quedaría 2 seno a la 3 medios de x a la 3 menos 2 a la seno de 5 medios de x sobre 5. Y nos faltó lo que es la constante, pero la constante debe ir siempre, ¿verdad? Más la constante, y esto de aquí sería nuestra respuesta a la integral planteada por la técnica de integración de potencias trigonométricas.